Ok. Vamos a ver. Recuerdan que... Oh, perdón. Esto no es aquí. Bueno, yo los animo nuevamente a que vayan a Mall, hagan un fork del repositorio. Eso significa que ustedes van a crear su propio repositorio dentro de Mall. El repositorio va a ser el estado de su propio software. O sea, van a sacar inicialmente una copia de Mall en el repositorio. Y una vez que ustedes hagan esto, pueden hacer un download o un clon. El download va a tomar una copia del repositorio eh, como es al día de hoy, y el clon va a copiar no solamente al día de hoy, sino el histórico. Esto es bueno porque idealmente lo que esperamos es que los participantes eh, de este curso y de otros cursos de Imético se conviertan en desarrolladores. Esto quiere decir que si ustedes desarrollan un código en MATLAB, por ejemplo, que sea útil, que vean que es un ejemplo o una cierta funcionalidad que no existe en el módulo actual, pueden subirlo a su propio repositorio. Allí nosotros digamos, pasaremos una serie de pruebas para ver que efectivamente esté bien, y una vez que pase esos exámenes, digamos, em, la incorporaremos dentro de la librería, como parte de la librería, y ustedes van a aparecer como contribuidores, creo que se dice así en español. Am, entonces, avancemos un poquito ahora con con lo que habíamos quedado con respecto a la tarea. Entonces, la tarea es, de hoy es la siguiente. Ok, entonces la idea es escribir un archivo que se llama Wave 1D Fourier. En ese archivo, MATLAB, lo que tienen que hacer es escribir el código necesario para resolver la ecuación de onda en una dimensión. La ecuación de onda está escrito aquí, el dominio es de 0 a 2. El tiempo me parece que está especificado después, me parece que es 2 o 3 segundos y algo, no me acuerdo bien, 3.2 me parece. Aquí tienen unas condiciones iniciales, que es la función f, y tienen unas condiciones de frontera que son todas cero. Y tienen una posición inicial f y una velocidad inicial cero. La f es una especie de función lineal, perdón, lineal, lineal por pedazos. Am, bueno, entonces aquí da un poquito algunos de los parámetros. Dicen que una vez que lo hayan implementado, corran su versión y hagan el gráfico en cada paso desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3.2, con un delta t igual al delta x dividido por 2, y el delta x es 2 dividido por m, donde m es el número de celdas. En este caso, usen inicialmente 50, eso significa que delta x es 0.04 y el delta t es 0.02. Y en cada paso eh, tienen que hacer un gráfico de cómo está la onda en ese momento en el dominio espacial, y además deben calcular el error máximo que ocurre entre em, su valor aproximado numérico y la solución exacta. La solución exacta sabemos por teoría que es una serie. Una serie infinita, en este caso, viene dada por esos coeficientes. Y nosotros, como sabemos que esa serie converge, sabemos que a partir de cierto número de términos, la contribución a la serie está bajo cierto error, bajo cierto nivel de error. Y para efectos prácticos vamos a considerar los 50 primeros términos de esta serie. Eso va a ser lo que vamos a llamar nuestra solución exacta. Bueno,
Esto es lo que teníamos que hacer. Entonces ahora sí vayamos a, al código. Un momento. Ah, aquí. Bueno, este es el código para la ecuación 1D eh, que escribí en MATLAB. También ustedes tendrán la oportunidad de mostrar sus soluciones. Yo quiero mostrar esta y simularla solamente para ver cómo, digamos, cuál fue la forma en que yo procedí. Ustedes pueden haber procedido de una forma diferente. Entonces, inicialmente hay un limpiar pantalla, hay un clear que normalmente no es lo mejor porque este clear realmente debería ser más específico, pero en fin, por ahora, por simplicidad, lo dejamos allí. Cerrar todo lo que esté abierto, adicionar esta parte en donde, este directorio en donde debería buscar alguna de las funciones básicas. Eso depende de dónde coloquen ustedes la librería MOL en su computador. Luego, K igual a 2 significa que el orden de precisión es 2. Este orden de precisión, recuérdenme, quiero cambiarlo para 4 para ver cómo va a cambiar la simulación. Tenemos 50 celdas. El intervalo es de 0 a 2. A es igual a 0, B es igual a 2. Y el delta X está dado allí por la fórmula que habíamos indicado antes. Es el número, es el tamaño del intervalo dividido por el número de celdas. T es 3.2 segundos o 3.2. Y delta T es el delta X dividido por 2. En este caso va a ser 0.02. El grid, en la línea 19, tienen el extremo izquierdo y luego adicionan los centros de las celdas. Y luego tienen el extremo derecho. L va a llamar al laplaciano. Recuerden que la ecuación de onda va a ser UTT igual al laplaciano. ¿Sí? Y entonces lo que estamos es llamando al laplaciano con ese nivel de precisión, ese número de celdas y ese tamaño de cada celda. Y luego imponemos las condiciones de Robin, que en este caso es C igual a 1, o sea que va a ser Dirichlet, lo que tenemos. D igual a 0. Y em, vamos a introducir, eh, perdón, aquí hay un pequeño error, en el sentido que tengo el grid definido dos veces, debería ser solamente una vez. Eh, y me parece que sí, estoy usando este nuevo grid. El anterior no, es igual al anterior. No sé por qué me olvidé de borrar el anterior. Miguel, ¿puedes poner la letra un poco más grande del programa? Déjame ver. Fijo, déjame ver si puedo. Am, Tal vez. mm, Voy a ver si saliendo de aquí. am, Tal vez. Perdón. Me gustaría ampliarlo, pero esperen. ¿Alguien sabe exactamente aquí dónde podría ampliar? Si alguien tiene alguna idea de cómo quiero la letra, voy a ayudar. Control más, dice alguien. Ajá, perfecto. Sí, es cierto. Vamos a ver si. Ahí está bien. Otro poquito, Otro poquito. ¿Mejor? ya está mejor. Ya. Bueno.
No, les decía que había definido un XGrid que realmente no lo voy a usar y después lo cambié por un XGrid, por un grid que es exactamente lo mismo, pero me olvidé de borrarlo. Luego preparo el lado derecho, ¿sí? Y dependiendo, y aquí es donde defino entre las líneas 34 y 42, defino la función f. ¿Sí? Impongo las condiciones de frontera en la 44, 45 y 46. Y después voy a la integración en tiempo. ¿Sí? Esto es algo que, digamos, hemos trabajado en otros ejemplos antes. Entonces no es nada de otro mundo. Vamos a usar el método Verlet. Y luego lo que voy a hacer es básicamente correr. Aquí tengo abajo El la método solución. Verlet que hablas es Ese es como un rojo ejecuta o es diferencia central, porque es de orden 2, ¿no? es un orden 2, sí. Es un orden 2. Es como un leapfrog. Como el libro. Sí. Es parecido. En realidad el término es introducido por Newton. Y ahora realmente me parece que es el leapfrog. O sea, no es como que tuviera pasos intermedios, como el rojo ejecuta. No, 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 no. No, no tiene pasos intermedios. Oh, perdón, déjame ver. Creo que es. A ver, Mira, ahora, Ovidio, no recuerdo bien. Ahora no sube un recuerdo bien. poquito, porque yo veo 0.5, pero ahí. No, no sé bien. Dos bolas. Ah, no, en la dimensión 3 había un 0.5 que me hacía pensar que era un príncipe, La dimensión 3. pero ¿Cuál? acá no. Pero acá, Ah, bueno, bueno, ok. Sí, ya, ya. sí. Aquí no, no está. No. Entonces, básicamente, fíjense que aquí hay una preparación para graficar iteración por iteración. Em, Aquí está el L, en la línea 57 está el L laplaciano por el U anterior, y premultiplicado por una constante que tiene que ver con la velocidad de la onda. Y luego tenemos una llamada para poder hacer en la línea 74, una llamada al cálculo exacto de la solución, porque necesitamos hacer el gráfico de ambas cosas, de la solución numérica y la solución exacta. ¿Ok? Bueno, em, aquí fíjense, en la línea 65 está el gráfico de la solución numérica. Y luego se le hace en la 71 un hold on, que significa mantén el gráfico allí. Y luego se superimpone el gráfico de la solución exacta en la línea 75 y luego se hace un hold off, que significa ya libera el gráfico, ¿no? Y ya el siguiente gráfico va a ser en otra pantalla, en otra ventana, digamos. Aquí está el cálculo de los primeros 50 términos. Y entonces vamos a ver si puedo, um, a ver, ¿dónde estás? Necesito aquí, perdón. Esto va a ser un poquito incómodo, vamos a moverlo para otra parte. Aquí. ¿Pueden ver la evolución? Sí, se ve. Claro, sí, sí. No sé si está en una velocidad adecuada o está muy rápido o... Fíjese el efecto de chocarse contra la frontera, ¿no? Y ven que hay unos errores. Eh, el azul es el estimado y perdonen, tal vez voy a, si puedo. Bueno, pueden ver que hay unas diferencias claras, ¿no? Entre el rojo, que es el exacto teóricamente, y el azul, que es el aproximado de orden 2. Entonces, vayamos ahora nuevamente a correr la misma solución. Déjenme... Ah, bueno, este gráfico realmente lo limpia, el programa lo limpia.
Denme a ver dónde estamos. Estamos en... ¿dónde quedó mi MATLAB? Am, a ver, un momento. Ah, eh, tal vez... Ok. ¿Dónde está el...? Aquí. No, este es el... Perdón. Un momento, vamos a... Aquí. Vamos a hacer un cambio. ¿Ok? Vamos a cambiar este k igual a 2 por k igual a 4. ¿Se ve? ¿Sí? Vamos a cambiar el orden de exactitud y vamos a correr otra vez esto. Ven que es más preciso, ¿no? No es todavía muy exacto, pero es más preciso. Bueno, ok. Bueno, en este punto, si hay alguien que pueda contribuir con el trabajo que han hecho, son bienvenidos. ¿Alguien? ¿Ese programa que has mostrado está en la librería o es nuevo? No, 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 no está en la librería. Ah, ya, No ya. está, no está en la librería. Podría, si desean eh, tenerlo. La idea es, es un ejercicio, ¿no? Ujú. Y no está en la librería. Así como no estaba el parabólico en 2D la vez pasada, que hubo algunos de ustedes que hicieron un muy buen trabajo con ese ejemplo. ¿Alguien, alguien más que haya podido trabajar? Días. Franco, ¿qué tal? Voy a parar de ¿Qué tal, doctor? contribuir. Buenos días. Buenos ¿Qué tal, días. Franco? ¿Cómo estás? Quiero mostrar lo que yo he trabajado. Por favor. Ok, gracias. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Sí, ha cambiado la solución inicial. Sí, he hecho un análisis y voy a mostrar después lo que usted dejó como tarea. ¿Ya? Aquí tendríamos la ecuación de la onda. También, en este caso en particular, x está variando entre 0 y 1, bueno, y t mayor que 0. Acá la condición inicial es seno de pi x, que es una función diferenciable, ¿no? Clase C infinito. Y la condición inicial respecto a la derivada aquí es 0. Entonces, este de acá le he llamado f de x y este de acá le he llamado g de x. Y condiciones de frontera, en 0 vale 0 y en 1 también vale 0, ¿no? Y t va hacia futuro. Entonces, geométricamente, la gráfica de la función f de x, seno de pi x, lo tendría en el plano x sub, que sería, ¿no?, la condición inicial. Ujú, Y esta derivada de u con respecto a t sería la pendiente, ¿no? Como me dicen que es 0, significa que yo lo estoy graficando con un vector, ¿no?, horizontal o paralelo al plano x o t, que sería la velocidad con la que sale con respecto al eje t. Entonces, si un observador, por ejemplo, está en esta posición del observador 1, él va a tener una visión del comportamiento a partir de la condición inicial. Pero si acá yo tengo un observador en la posición 2, él va a tener otra visión diferente a lo que observa el observador 1, ¿no? Muy bien. ujú, Entonces, yendo ahora a la cuestión de utilizar el método mimético, todo va a ocurrir en esta parte, ¿no? En el plano XT. Muy bien. ujú, Entonces, aquí lo que yo tengo es, por ejemplo, en el intervalo 0, 1,
En el eje X le he llamado nivel 1, por acá nivel 2, nivel 3, conforme avanzamos en el tiempo. En este caso tendríamos 2, 4, 5 celdas, ¿no? Por tanto, habrían ahí 7 puntos, los de color rojo. Y entonces, la solución exacta evaluada en un punto genérico X sub I, T sub N, lo estoy aproximando ahora por U super Ni. Muy bien. Ahora viene el asunto. Lo que está a la izquierda con respecto a T, ¿no? Esa derivada de segundo orden, aquí tengo una aproximación. Aquí está la constante C cuadrado. Y lo que está a la derecha, la aproximación mimética, que sería el laplaciano aplicado al U super Ni. Muy bien. Esta fórmula es de orden 2 con respecto a al tiempo, ¿no? Para la segunda derivada. Despejamos y tendría U super n más 1 i. Muy bien, es decir, quiero obtener una fórmula explícita. Muy bien, pero en esta fórmula explícita me doy cuenta que aquí aparece el U super ni menos un U super n menos 1i. Aquí viene el problema, ¿no? Es decir, para querer yo trabajar con respecto a esta fórmula, en realidad necesitaría información previa de 2 niveles, ¿no? Es decir, si yo no quiero utilizar, digamos, la alternativa del método de Verlet. Por tanto, lo que está dentro de este paréntesis es el paso con respecto al eje t al cuadrado por c cuadrado, el laplaciano, más 2 por i. Esta es una identidad. Muy bien. Ahí tengo un problema. Bueno, el u super n menos 1i, eso lo puedo tomar a partir de la condición inicial. O sea, hasta ahí no habría ningún problema. En este diagrama, acá lo que está encerrado con esta curva de color rojo, esa información lo puedo captar a partir de la condición inicial. Pero la que sigue es mi problema. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a obtener esta información? Porque si yo tengo la información en el nivel 2, aplico esta fórmula de acá y podría obtener nivel 3 y voy avanzando en el tiempo. Bueno, ¿cómo solucioné yo o enfoqué esta parte, digamos, para poder trabajar? En la parte de diferencias finitas para esta misma ecuación de la onda, con las mismas condiciones, ¿no? Aquí hay que tomar una partición en el eje X, ¿no? Por ejemplo, en este caso genérico, el trabajo es en el intervalo de 0 a L para diferencias finitas, perdón, y con respecto al eje T igual. Sigo avanzando en el proceso hasta llegar a acá, a esta celda, que esta es la celda o célula del comportamiento del método, ¿no? Es como una cruz. Entonces, si yo quiero la información en este punto de acá, voy a necesitar estas tres que están en la horizontal y una en la parte inferior. Si me ubico, por ejemplo, en el nivel aquí 1, significaría que para conocer este valor que tendríamos, pongamos acá, ¿no? Que es lo que yo necesito, necesitaría la información que está en la parte acá, ¿no? Esta la tengo y la tengo de la condición inicial. Pero el problema sería con respecto a quién, con respecto a esta de acá, porque me estoy saliendo del dominio, ¿no? Entonces, en diferencias finitas, ahí viene lo de los puntos fantasmas, etcétera. Pero, ¿qué debo hacer? Esta condición derivada de u con respecto a t en el punto x0 igual a g de x es la que yo voy a utilizar para poder salir de este problema. Bien, eso es en la teoría de diferencias finitas. Por acá, la matriz que se forma a partir del método, pero utilizando esa derivada, aplico un Taylor y ese Taylor me va a permitir llegar a esta ecuación de acá, ¿no? El WI, 1 igual al WI0 más K por G de X sub I. Bien, ¿qué observo acá? Estas serían las condiciones iniciales. K es el avance en el tiempo y G es la condición inicial. Entonces, en esta expresión yo estoy usando ya la condición inicial. Pero la dificultad que esta tiene una aproximación que sería de orden OK. Y las fórmulas que estamos obteniendo más arriba del método son OH cuadrado, ¿no? Por tanto, entonces, necesito un desarrollo de Taylor, agrego más términos, hago lo mismo y llego a la siguiente expresión. Con esta expresión o esta fórmula que ustedes están observando acá, puedo obtener data en el otro nivel que estoy buscando, pero aquí hay un detalle. Bueno, aquí aparece el G, esta es la condición inicial, pero necesito una segunda derivada. Y esta segunda derivada sería con respecto a la condición inicial también, ¿no? La función f de x. Esta de acá. De tal manera que estoy involucrando las dos, el f y el g,
para obtener una fórmula que me permite entonces determinar. Con esto que está acá, me doy cuenta que yo puedo utilizar, ¿no? Aquí está la de orden de t, y la última que les mostré es de orden de t cuadrado. Esta fórmula de acá la utilizo y puedo entonces llenar toda la información en el nivel 2. El nivel 1 va con condición inicial y el nivel 2 ahora lo tengo con esta fórmula. Como ya tengo la información en esos dos niveles, ahora sí aplico el método. Muy bien. Por ejemplo, en este caso ya tendría toda esa información que está apareciendo ahí. Tendríamos el orden K igual 2, bueno, 2K más 10 agregado más celdas para el análisis. La grid con respecto al eje X, acá está el laplaciano, C igual 2, tiempo 1, por ejemplo. Y este dt viene de la sugerencia del algoritmo, ¿no? Del paper de Jones. Y aquí origino el nuevo grid. Pero este nuevo grid con respecto a t tiene referencia al ET que lo estoy obteniendo así. Obtengo un mesh grid y ahora acá estoy llenando la condición inicial con la función f y por acá completamos lo que correspondería ya a la otra utilizando la función g. Y aquí en este siguiente for, entonces viene lo que les estoy comentando para poder tener la información en este nivel de acá, porque este de acá lo tengo con la condición inicial. Muy bien. Y el proceso continúa, digamos aquí he implementado, aquí tengo el laplaciano, es decir, L, esta parte que ustedes están observando acá, eso correspondería ya a la fórmula, a esta, que va avanzando el tiempo, ¿no? Y seguimos la información y el resto es simplemente, hay que plotear, ¿no? Y lo tengo ahí. A ver. En este grafo, yo puedo observar entonces el comportamiento, ¿no? Claramente se observa. Aquí estaría el eje X, por acá estaría el eje T, y si lo miramos así, tendríamos el perfil inicial en la parte superior, y conforme avance el tiempo, esta curva tiene que ir teniendo este comportamiento. Es decir, el observador que está al frente simplemente va a ver que esta curva baja, sube. ¿Por qué? Porque cuando se obtiene el modelo, cada punto de esta curva se mueve en la vertical. No hay desvío a la horizontal, todo se mueve verticalmente. En cambio, si queremos para el observador 2 mirará este punto que sale y ese punto se iría desplazando y nos va describiendo una onda con este comportamiento. Muy bien. Y eso es lo que se puede, por ejemplo, visualizar en este caso, me parece que ahí está, ¿no? Del perfil inicial y conforme avance el tiempo es lo que vería el observador 1. Muy bien. Ahora regresamos a este caso y tendríamos que trabajar con respecto ya a este problema, que es el que quedó en la tarea, ¿no? El f de x es la función que está en la parte inferior, x sobre 2, x menor o igual que 5, de 0.5, 1 menos x sobre 2, x entre 0.5 y 1, y 0 entre 1 y 2. Bueno, esta función de acá ya no es una función diferenciable, ¿no? Y si quiero aplicar el método anterior, habría problemas de diferenciabilidad aquí en esta punta y en esta punta de acá. Bien, pero yo puedo aplicarlo. Como aparece la segunda derivada, eso quiere decir entonces no, que los abiertos es 0, 0, 0 y el f sería 0, pero en la segunda derivada. Bueno, y aquí está lo que corresponde a la solución exacta o analítica en serie de Fourier. Muy bien. Quiero ver qué cosa es lo que pasa en la cuestión ya, ¿no?, de los programas. A ver, voy a observar. Muy bien. Ahí tengo. Entonces, nuevamente, ha cambiado el dominio. El dominio está de 0 a 2. Aquí sigo con el orden K igual a 2. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Solamente cambiar esas condiciones. Y aquí tendría
tendría el grafo, ¿no? De la solución exacta, y aquí tendríamos lo de la solución aproximada utilizando el método mimético. Con respecto a la solución exacta, ¿no? Pues considerando los 50 términos en la serie de Fourier, aquí nosotros podemos visualizar, ¿no? El perfil inicial, ¿sí? Y conforme avance en el tiempo, va y tiene este comportamiento, ¿sí? Muy bien. Ahora, si quiero ver el comportamiento respecto a lo que yo he aplicado, en el perfil inicial estamos ahí y básicamente tiene también un comportamiento parecido, ¿no? Entonces, hay algunas diferencias, pero tal vez esta diferencia de acá radica en la forma como yo he trabajado, ¿no? Es decir, si observamos acá, por ejemplo, sube, baja, aquí hay una caída y hay una salida, ¿no? En cambio acá está digamos, baja, sube, pero aparece esta parte que está ahí. ¿Ve? Mm, yo supongo que depende de la forma como estoy obteniendo o aplicando digamos, esta forma para poder utilizar el método mimético. Ujú. Ahora, si considero, por ejemplo, voy a cerrar esto de acá. Estaba trabajando, pero a ver, vamos a ver si. Ahí tengo. Pero lo que quería mostrarles es que utilizando el método que da, digamos, la librería, la información que se obtiene es parecida a lo que yo les he mostrado utilizando el enfoque que yo he obtenido, ¿no? Entonces, respecto al algoritmo que usted nos mostró, no sé si al obtener la gráfica, así como superficie, ¿no? Para poder comparar con el grafo, digamos, mediante series de Fourier, ¿no? Ujú. No sé si sería alternativa eso. Bien, eso es lo que he trabajado respecto al, digamos, a ese Claro, grafo. claro. Lo que sí no he mostrado es el cálculo de error, porque como tengo el gráfico montado uno sobre el otro, avanzando en tiempo, se ve que el error es pequeño, ¿no? No tengo una medida numérica de ello. Y es que tengo un código en el que se calcula el error, pero no lo he mostrado. Efectivamente, es una manera de cómo discretizar en tiempo. Eh, y efectivamente, este método que es empleado necesitaría un segundo orden digamos, una función dos veces diferenciable. Yo ciertamente debería haber hecho un análisis más exhaustivo y en ese sentido, si puedo compartir tu material conmigo, lo agradecería porque en realidad me parece un análisis bien completo. Yo creo que, claro, por ejemplo, cuando la condición inicial es diferenciable, ¿no? Funciona, digamos, muy bien. Pero cuando ya, en este caso, cuando nos da una función que no es diferenciable, como que aparece, ¿no? Un cierto comportamiento. Esa Franco, parte todavía me falta analizar, ¿no? Un poquito más de Ujú. detalle. Sí. una cuestión aquí. Franco, Hola, Cosme. ¿qué tal? Yo vi ¿Qué que en tal? tu programa has considerado la constante difusiva igual a 2, tal vez sea ese el problema. He visto que no la Podría ser, aplicamos a 1, porque el problema que el profesor nos dio era con la constante difusiva igual a 1. tal vez podría ser, ¿no? Una chequeadita, Ok. tal vez, porque yo intenté con ese mismo método, pero estaba, no estaba obteniendo resultados coherentes. Lo que yo he implementado ha sido bueno, ya terminaste, después puedo continuar. Puede continuar, Ah, Frank. claro, claro, si puedes continuar con. Yo por acá ya terminé, digamos, esta Sí. parte. Yo, Nuevamente, Franco, no te olvides de compartir tu desarrollo teórico. Esa parte me interesó mucho. Y Ya, bueno, ok, tu ok, código profesor. también. Ok, Es, profesor. es, es muy interesante. Es muy interesante porque yo creo que es la manera como los estudiantes en general se aproximarían a resolver el problema.
Me pareció muy didáctica tu presentación. Ok, gracias, doctor. Cosme, por favor. Bueno, yo estaba intentando con el esquema que ha presentado Franco y no estaban coherentes. De ahí pasé a implementar el más básico, el Euler que se llama, ¿no? Ujú, Y bueno, he obtenido resultados coherentes, pero el paso en el tiempo no puedo llegar a ese valor. Entonces, el paso en tiempo tiene que ser la mitad del valor que usted propone. Bueno, y así está, ¿no? Entonces estaba pensando, porque ese método que usted ha implementado es nuevo para mí, recién lo voy a estudiar para ver cómo es. ujú, ujú. También es un método explícito, ¿no? Pues solo que es un explícito más refinado, ¿no? Sí, es más refinado. Curiosamente fue inventado por Newton. Bueno, qué bien. Bueno, esa es la observación que quería hacer, ¿no? Sí. ¿No? La otra cosa que yo quería mencionar es que fíjense que yo cambié el orden de precisión de 2 a 4 y eso fue una forma, digamos, poco seria de mejorar la precisión, porque no hice absolutamente nada por la discretización en tiempo. Entonces, realmente tener un esquema que es en un orden en tiempo que es inferior al orden en espacio, pues es difícil de evaluar así nomás cuál es la precisión global, ¿no? Eh, pero en fin, era simplemente un ejemplo de que era posible incrementarse o el delta X. Y la verdad que yo les quería mencionar otra cosa, y es que si ustedes tuviesen una ecuación que se puede escribir como un hamiltoniano, existen métodos de cuarto orden que son muy precisos, o sea, en tiempo. Y estamos trabajando también en este momento para tener un método mimético de alto orden que no solamente sirva para sistemas de hamiltonianos, sino en general. Tengo una idea de cómo hacerlo, pero lo que falta es tiempo. ¿Alguien más que quiera contribuir con lo que han hecho? Profesor, yo también estuve avanzando la tarea. ¿Puedo mostrarla? Por favor, Jessica. Bueno, lo primero es ya. En la primera parte, yo lo he hecho, lo primero que he hecho es ver el archivo, que también colocó como tarea que revisáramos el archivo Wave 1D. Ajá. Entonces, revisando el archivo veo que pues hay dos opciones, ¿no? Para usar un método, que es el método del Verlet, Ujú, y para usar otro que es el de Forest Root de ujú, cuarto orden. Entonces, aquí sí va la ecuación en el dominio de 0 a 1. em, lo clásico de colocar la grilla para la staggered grid, ¿no? Y ujú, el laplaciano, acá usan la velocidad de propagación de 2 y pues el laplaciano, ¿no? La función del lado derecho. ujú. Ya. Aquí utilizan unos marcadores para las funciones que van a poder cambiar y el marcador sigue siendo el mismo para las condiciones iniciales, ¿no? En este caso ha sido la función seno y la velocidad inicial ceros. Y acá es donde eligen pues el algoritmo que se va a utilizar, ¿no? Colocan la solución inicial y luego ya aplican el algoritmo. Y aquí en el algoritmo se ve pues si eligen Verlet, entonces hacen estos tres pasos, ¿no? Un Claro. Q antiguo y luego llegan hasta una velocidad nueva y un nuevo, ¿no? Una solución nueva. Y pues yo me he guiado de esto para hacer el otro, el que es el que nos dejó, pero Ajá. cambiándole obviamente ya no es la función, la condición inicial seno de pi x, sino la función que usted nos ha dejado, ¿no? Que es
la lineal, ¿no? Que es esta. ¿No? Que es esta de acá, ¿no? Esta Ujú, es nuestra solución inicial, bueno, la condición ujú. inicial, y luego tenemos la ecuación, la velocidad de propagación 1, y el resto de las condiciones, y el dominio de 0 a 2. Entonces, de hecho, lo mismo, en la parte del algoritmo de Berlet, pues no sé si la discretización asumí que el 0.5 podía venir de colocar un delta t sobre 2 para que Sí, es un paso pueda intermedio, así un como paso Runge Kutta, intermedio. es una especie, sí. Ajá. Entonces, haciendo eso, tengo el U nuevo para poder también en la segunda derivada también discretizarla de esa manera, ¿no? Y poder luego al final reemplazar en el U nuevo en el U nuevo poder reemplazar pues la velocidad nueva y el U antiguo. Sí, perdona a que te interrumpa. El Verlet justamente aplica a estos problemas donde tienes segundas derivadas. Ujú. Ok. Ok, profesor, gracias. Entonces, haciendo eso, yo le he puesto en el algoritmo lo mismo, ¿no? Haciendo eso, el U antiguo, ¿no? El U antiguo primero, pues, he definido un arreglo de ceros para dentro de ese arreglo ya colocar, cambiando a los valores de la malla, X grid Ujú, entre 2, o si no, 1 menos X grid entre 2, o del caso contrario, ceros, seguirán ujú. siendo ceros. El tiempo que usted nos ha dado es 3.2. La velocidad de propagación, si lo cambié, C igual a 1 y M igual a 50. Entonces, haciendo esos cambios, lo pongo a correr. Y lo que me faltó fue, a ver, no se ve. Ah, ya. Lo que me faltó fue colocar La la solución solución exacta. exacta, sí. Sí, sí, Ya no me alcanzó a hacerlo, sí. pero he visto que en la de usted, pues, el error es pequeño, y si le aumentara, ¿no? El orden de Va, precisión, entonces, bien, pues, sería menos errores, ¿no? sí. Pero es lo que se ve de la onda. Muy bien, Jessica. Es justamente un poco la idea de explorar un poco los otros dos archivos que habían ahí para ver cómo lidiar con esos casos. Y efectivamente, me había olvidado de mencionar esa parte. Em, Muy bien, Jessica, realmente Gracias, profesor. te felicito. Y como te digo, solamente faltaba esa parte, pero esa parte es completamente independiente de, puedes tomarla de cualquier otra persona. Ujú. Sí, Gracias, profesor. sí. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros lo que han hecho? Doctor, respecto a la tarea anterior en el caso de la ecuación la parabólica 2D, Ujú. pero comparto algo que he trabajado. Qué bueno. Me encantan tus presentaciones, Marcos, son muy didácticas. Bien, gracias. Aquí tendríamos entonces la ecuación del calor 2D, ¿no? La derivada de U con respecto a T, el alfa, y bueno, la parte espacial. Condición inicial, el U de x, y, 0 igual seno de pi x por seno de pi y sería la función f de x, y, x entre 0 y 1, y entre 0 y 1, y t, digamos, a futuro. Condiciones iniciales, ¿no? Aquí U de 0 y t 0, U de 1 y t 0, U de x 0, t 0, y U de x 1, t 0. Muy bien, aquí la solución depende de tres variables, ¿no? X y t. Entonces, no podemos ya visualizar, como en el caso anterior que yo he mostrado, visualizar el grafo de esta función, de la solución, porque estaría en R4, ¿no? Es imposible. Por tanto, vemos alguna otra forma para ver, digamos, el comportamiento. Aquí, obviamente, como x está entre 0 y 1, ya está entre 0 y 1, aquí tendríamos un cuadrado, ¿no? Y la información respecto a la frontera. Ahora, con respecto a este dominio, por ejemplo, aquí tendría una superficie
¿no? Con esta que me están dando acá, la condición inicial, observo que depende de dos variables. Entonces yo sí puedo graficar la función f de x, y sobre este cuadrado y debo tener aquí una superficie. Ahí sí lo puedo visualizar. Muy bien. Pero para la solución del problema, ¿no? Estamos observando que esta función depende de tres variables, x, y y t. Su dominio es un sólido en R3, ¿no? Y las imágenes caerían en R, por tanto el grafo estaría en R4. Bien. Ahora, respecto a la parte de la condición inicial, entonces yo necesito para este problema, para este 2D, un arreglo dos-dimensional. Lo que está de rojo, ahí voy a guardar, ¿no? La información respecto a la frontera, y lo que está aquí en el interior sería respecto a la condición inicial. Por tanto, conforme avanza en el tiempo, ¿no? Significa que esto de acá también, esos arreglos van a tener que ir modificándose, pero ahí viene el asunto. Acá ya tengo un diagrama que me permite explicarlo. Lo que está a la izquierda sería el sólido, el dominio de la función. Aquí he puesto dominio 1, ¿no? Conforme el t va avanzando, dominio 2, dominio 3. Pero lo que está a la derecha ya es un arreglo tridimensional, ¿no? Entonces abajo en el nivel 1 estaría esta parte que está acá. Y conforme avanzo en el tiempo, nivel 2, nivel 3 y así, hacia adelante. Pero lo que debe suceder, ¿no? Es que lo que está en la frontera tiene que ir conservándose, ¿no? Todo esto que está de rojo. Y lo que se debe modificar sería lo que está al interior. Muy bien. Ahora, si nosotros cogemos el dominio 1 y acá el nivel 1 y lo graficamos, entonces me va a dar esta pequeña superficie que yo tengo acá. Bueno, pequeña, digamos, entre comillas, ¿no? La que les estoy comentando en esta parte. Si cogemos el dominio 2 y aquí el nivel 2, graficamos, también nos va a dar una superficie. Y así, si cogemos el dominio 3 y aquí el nivel 3, al graficar nos va a dar esta superficie. Por tanto, entonces, para este problema, con estas condiciones iniciales y de frontera, bueno, ya tengo aquí, un poquito para... Ahí lo tengo. Ya he corrido en el tiempo, si ustedes observan, aquí sería una figura 10, por aquí tengo una figura 9, que son justamente, ¿no? Que son justamente estas superficies que las estoy comentando acá, ¿no? Es decir, estoy cogiendo un dominio, ¿no? Con un arreglo bidimensional, lo grafico, cojo el siguiente dominio con el siguiente arreglo, lo grafico, y voy obteniendo todas estas superficies que ustedes están observando, ¿no? Por ejemplo, aquí en el nivel 4, etcétera. Ay, pero lo que por acá ya se me extendió todas. Para ir, bueno, repito, lo voy a volver a correr para ir viendo el comportamiento. Ahí, vamos a ver. Ahí están, las 10. Entonces, por ejemplo, he avanzado 10 pasos en el tiempo y voy graficando, y lo que quiero ver es lo que está ocurriendo aquí en el vertical, ¿no? Por ejemplo, acá está entre 0 y 8. Vamos cerrando, y también hay que observar, ¿no? Que la condición 0 se está conservando en todas las gráficas. Ahí, ¿no? Ya estoy en la 3 y van subiendo los valores hasta el perfil inicial. Y en el código, en la parte inferior, me doy cuenta que la matriz, ¿no? La matriz que me va dando el arreglo, la primera fila son ceros, la primera columna son ceros, la última fila son ceros y la última columna son ceros. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si enfoco ya este problema que había quedado en la tarea? Aquí el f de x, y vale 0, pero ya las condiciones de frontera ya no son 0, son 100. Entonces aquí nuevamente hay una divergencia, ¿no? O sea, la no compatibilidad en la condición de frontera con la condición inicial. Y fíjese, entonces ahora voy a correr eso de acá. Y ahí obtengo nuevamente 10, ¿no? A partir de la condición inicial. Tiene este comportamiento a la altura 100, ¿no? Y va avanzando. Hasta llegar, digamos, a la parte inicial. Pero para poder visualizar esto, esta parte de acá, entonces la primera debe tener 100, aquí también 100, la última 100 y la última columna 100.
Pero eso yo he observado aquí en el código, cuando yo lo estoy corriendo, ¿no? Por acá, en la parte final. Por ejemplo, aquí yo ya estoy asignando, en esta parte estoy asignando la frontera, la información, 100, 100, 100, ¿no? Aplico la fórmula, pero para que se conserve esa propiedad, fíjense, es necesario que yo al final esté agregando esta condición de acá, que nuevamente le ponga 100, ¿no? Sí, sí, es cierto. Yo En quiero ver, realidad, en realidad, en cualquier método iterativo tienes que volver a imponer las condiciones de frontera si las modificas, ¿no? yo estaba viendo, doctor, esa parte, si, es decir, cuando ya voy a procesar, por ejemplo, si yo le quito el 100, ¿no? Y voy a mostrar, va a cambiar un poco el comportamiento de esta superficie, ¿no? Pero ¿dónde estoy por acá? Si analizo, miren lo que ocurre acá, ¿no? La primera fila cambia, ya no es 100, por ejemplo, Claro. 101.39, y así, la primera columna, perdón, acá, y también la última. Entonces, quiere decir que en este método, cuando yo aplico, modifica la condición de frontera. Y es que hay varios problemas, ¿no? Como tú habías señalado antes, es discontinuo, ¿sí? Claro, Hay una incompatibilidad entre la condición inicial y la condición de frontera. Por eso es que se dan esos fenómenos, a menos que uno haga algo, es lo que va a ocurrir, ¿no? o sea, esta parte entonces, doctor, acá, es decir, termino digamos, acá, corro esta parte y tengo que recurrir nuevamente a Siempre, actualizar la siempre, condición, ¿no? siempre. ¿Te acuerdas que yo conté una anécdota que me pasó a mí? Ujú. Sí, en donde hay un método de multigrid y uno tiene varios niveles y en todos los niveles, si uno se olvida de imponer las condiciones de frontera, él pierde precisión. Y es exactamente lo que ocurre aquí. Es una casualidad que si uno omite, digamos, o comenta estas líneas de la frontera, me dé un resultado visualmente razonable, pero te das cuenta que numéricamente está cerca, pero no es lo que uno quiere, ¿no? Sí. Bueno, esto es lo que les Es, quería compartir. Gracias. disculpe, Miguel. Sí, Ese fenómeno que no ocurre cuando lo trabajamos con diferencias finitas, porque como en diferencias finitas lo trabajas de una manera puntual, entonces las fronteras no son cambiadas a priori. En cambio, el mimético, como lo opera, diríamos, como genera operadores globales, al actuar, modifica toda la malla. Eso es lo que puedo comentar, lo que puedo sí, decir. efectivamente. Sin embargo, uno depende porque si uno tuviese una condición de frontera que fuese igual a cero, como usualmente comienzan los métodos de diferencias finitas, entonces lo que hacen es no incluir la frontera dentro de la discretización. Usan la información de la frontera, pero no son no están entre las variables que son incógnitas al ser encontradas en el sistema. Y eso es un truco, ¿no? Uno queda con la impresión que esto no debe pasar, pero en general, cuando uno tiene una condición de frontera que no es homogénea, Dirichlet, va a tener que trabajar con la frontera. Y en el caso particular del operador laplaciano, acuérdense que en el operador de divergencia, o sea, laplaciano es una divergencia por un gradiente en mimético, y el de divergencia automáticamente coloca ceros, porque la divergencia en una dimensión tiene una primera fila de ceros y una última fila de ceros. Y cuando uno considera la versión en dos dimensiones, aparecen los ceros en todo el borde. Entonces, él automáticamente coloca los ceros allí, ¿sí? Y si tuviese un laplaciano solo, con condiciones de frontera, solamente tendría que adicionarlas al borde que ya está perfectamente en cero. Pero si tengo una parte que es una derivada temporal, voy a afectar también la frontera. Y entonces allí entra un, un trabajo adicional en la frontera, ¿sí?
Es interesante em, cómo uno resuelve todas estas cosas de una manera diferente, pero también hay que destacar que en la derivación de los métodos miméticos uno asume que la solución es una solución clásica, ¿sí? Y es aquí donde viene el punto al que Franco señala, que efectivamente los ejemplos no tienen una solución clásica. Quizá ha sido introducido, yo no escribí esos ejemplos, pero mi participación ha sido otra en escribir los operadores, eh, pero obviamente tal vez ha sido introducido esos ejemplos de manera a mostrar, digamos, la capacidad del método de poder aún resolver ese tipo de ejemplos que están un poco fuera del dominio. Eh, Estamos también escribiendo una versión de métodos miméticos para soluciones débiles. ¿Ya? Hay que solo comentar que habría que chequearlo bien porque en mi caso, en el problema que rodé la semana pasada, que estaban las condiciones de frontera, a pesar que no actualizo a cada tiempo, están saliendo todas igual a 100. Entonces, no sé, voy a dar una chequeada mejor para ver si Sí, sí. puede estar bien o alguna cosa. ¿No? Bueno, sí, pero yo creo que es una casualidad, Cosme. Sí, ¿no? Cuando lo veas, te vas a dar cuenta que si cambias las condiciones de frontera por otros valores, Sí. vas a ver claramente que no. Eso es una casualidad, no Ya, es una imposición. ya. Bueno, ¿alguien más que quiera contribuir? Podemos continuar entonces con lo que había preparado. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces deja compartir otra vez mi pantalla. Y a ver, bueno, ahora lo que voy a hacer es lo que vamos a trabajar para la próxima semana. ¿Sí? Nuevamente yo le pido tanto a Jessica como a Marcos si pudiesen compartir su material conmigo. Yo creo que es un material muy rico que puede adicionado a este curso de manera a hacer un poco más pedagógico. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos entrar en tantos detalles, aunque le estamos dedicando un tiempo especial a la parte práctica. Fíjense que la parte teórica, digamos, la pasamos relativamente rápido. Idealmente hubiera sido mejor dedicarle un poco más de tiempo, pero por lo menos estamos consiguiendo que el curso, tener un curso más o menos con un cierto nivel de profundidad. Bueno, entonces, he adicionado, y esto se lo voy a compartir a ustedes, un par de, unos slides, no sé si logran ver allí. Sí, está bien. Sí se ve. Sí, sí, aquí dice, son operadores no uniformes. Normalmente hemos estado trabajando con operadores que son uniformes, es decir, que todas las celdas tienen igual tamaño. ¿Por qué puede ser de interés un operador no uniforme? A veces ocurre que hay ciertos fenómenos en donde, por ejemplo, tenemos una interfase, ¿sí? Eh, eh, Estoy dando un ejemplo solo para mostrar por qué podría ser no uniforme. Digamos, tenemos una cierta región en donde, digamos, tenemos un pequeño cambio en la profundidad de una piscina, en solamente una parte, y buena parte es plana. Entonces la solución no tiene mayor gracia o, digamos, características para mostrar en buena parte del dominio, pero sí en una parte pequeña, en donde nos interesa refinar, ¿sí? Para poder capturar eh, la solución numérica de una forma con un cierto grado de precisión. Entonces, en este caso, lo que vamos a tratar de explicar es cómo funcionan las mallas no uniformes eh, en función de las uniformes, ¿sí? Bueno, entonces, supongamos que tenemos una malla, los centros, tenemos una malla uniforme. Los centros son
XC como conjunto. Y esto quiere decir que es X0, XH medios, 3H medios, o sea, los centros más los bordes, ¿no? Y luego tenemos el conjunto de nodos XN, que son propiamente los vértices de cada celda, ¿no? Bueno, sucede que si uno utiliza otros puntos que no sean estos, sino que cada celda es variable, aquí hay un pequeño error. Bueno, qué pena. Qué pena. Bueno, ocurre que si voy a trabajar con celdas no uniformes, ahora antes que les pase los slides lo voy a corregir. Dice, en 1D, el gradiente no uniforme, en términos de gradiente uniforme, viene dado por la siguiente expresión. GNU, que es el no uniforme, es igual a la diagonal, o sea, es un producto de dos matrices. La segunda matriz es el G de la uniforme, ¿ok? Es el G que conocemos en 1D. Ese G viene, digamos, con un coeficiente 1 sobre H. Ese coeficiente 1 sobre H no aparece en el GNU. Lo que vendría a ser 1 sobre H es justamente esta matriz diagonal, que sería 1 sobre algo. Y ese 1 sobre algo va a ser, curiosamente, la matriz GDU aplicada no en XC, sino en los X que determinan los centros de la malla no uniforme. Eso es lo que quería decir. Entonces, hay un error aquí. Voy a modificar este slide para aclararlo, pero básicamente son dos cosas. Primero, que hice referencia a XC y XN cuando en realidad quiero decir que son los centros de la malla no uniforme y los nodos de la malla no uniforme, ¿sí? Esa notación me lleva a entender otra cosa. Entonces voy a modificarla. Y por otro lado, la segunda parte que falta aquí es que el GDU vendría normalmente premultiplicado por una constante 1H o si quieren, como por una matriz diagonal que tiene en cada entrada de la diagonal 1 sobre H. Y ese 1 sobre H se modifica por esta expresión, que sería 1 sobre la primera línea de G de U multiplicada por el vector de las posiciones de la malla no uniforme, de los centros de la malla no uniforme. Y luego la segunda componente de la diagonal, o sea, el segundo elemento diagonal sería la segunda fila de G de U multiplicado por las coordenadas de los centros de la malla no uniforme. Y así sucesivamente. Todos estos invertidos, ¿no? Dice 1 con potencia -1. Y lo mismo o algo parecido ocurre con la divergencia cuando es en el caso no uniforme. Es una expresión similar. Nuevamente, como les digo, voy a modificar estas fórmulas para tomar en cuenta el hecho de que desaparece aquella 1 sobre H. Entonces debería multiplicar la G de U por una H. Y para mostrar que no se tratan de los centros y los nodos de las mallas uniformes, sino de los centros y los nodos de las mallas no uniformes. Entonces, la tarea consiste en explorar, usar el grad non-uniform, M, para correr un ejemplo y la divergencia non-uniform. Permítame entrar al código. Aquí. Vamos a... En el código vayamos no a los ejemplos MATLAB, sino al mod MATLAB. En el mod MATLAB vamos a ver la divergencia y el gradiente no uniforme. Aquí dice gradiente no uniforme. Es un código simple, como les digo. Básicamente, observen, aquí hay dos líneas porque el gradiente estaba escrito de dos formas diferentes. A nosotros nos interesa uno de ellos nada más. Y fíjense que en ambos casos se tiene la G anterior, o sea, uno primero hace una llamada al gradiente y luego lo aplican los tics,
Los tics son justamente las coordenadas de la malla no uniforme. Entonces se multiplican y se escribe como una diagonal y luego se multiplica esa J que se ha generado por la G para obtener la nueva matriz. ¿Ok? Entonces yo los invito a que exploren, por un lado, el código, por otro lado, algún ejemplo, o ustedes mismos creen un ejemplo que les interese en donde la malla no es uniforme. ¿Ok? Esto es, por un lado, parte de lo que hay que hacer, es relativamente simple, es premultiplicar las matrices gradiente y divergencia por una otra matriz diagonal. Ok, esto es la primera parte. Y déjenme ver dónde está mi... ah, vamos otra vez a este caso. Entonces, esta parte la expliqué, la voy a modificar el slide simplemente para ser más preciso y luego lo voy a compartir con ustedes. Esta parte es relativamente simple. Ahora, ¿qué pasa con los operadores curvilíneos? Es decir, mi dominio es curvilíneo. Entonces, hay una serie de tareas aquí. Primero es leer. Hay un PDF dentro de la librería, en el directorio MOL-MATLAB, que se llama Curvilinear Operators. En ese PDF se describe, en caso en 2 dimensiones, de cómo funciona. Y luego sería bueno leer el código en MOL-MATLAB del gradiente en 2D, del curvilíneo, y la divergencia en 2D en el curvilíneo. Y luego van a la parte de ejemplos en MATLAB y estudien lo que es el test laplaciano en 3 dimensiones curvilíneo, caso 2. Y bueno, y que lo corran para que vean cómo funciona. Y que estudien y corran el caso, otros ejemplos curvilíneos que hay en la librería. Esa es la tarea para la próxima vez. Y para la última vez, yo les pediría que me vayan adelantando ecuaciones en las cuales están interesados en trabajar, de manera que yo pueda por lo menos dar un inicio y preparar un poco cómo podríamos enfrentar esas ecuaciones, que no son ninguna de las clásicas de onda, ni de potencial, ni de calor, y que pueden tener un dominio curvilíneo o un dominio no curvilíneo. Y eso sería la última sesión. Y si ustedes no consiguen, yo tengo una serie de ecuaciones con las cuales compartir con ustedes para mostrarles cómo funciona. Pero es un buen momento para poder, digamos, usufruir lo que ya hemos aprendido, ¿no? Convertirlo en un producto que nos sirva. Bueno, entonces nuevamente vayamos a la librería. Lo que hay que hacer es ir primero al ModMATLAB, que es en donde estamos, y ver qué pasa con la divergencia curvilínea y el gradiente curvilíneo. Vamos a ir al gradiente curvilíneo primero. Aquí, en 2D. Aquí hay una explicación de cómo se calcula, ¿sí? Pero esto puede ser muy oscuro. Entonces, en lugar de ir para esto, vamos a ir aquí. Y aquí está el archivo, el PDF que les digo, que son los operadores de curvilíneo. Entonces, primero, aquí hay un pequeño estudio y yo los invito a que lo lean. ¿Cómo funciona? En 1D y en 2D. Entonces, la idea es un poco leer este documento. Es un documento corto y cómo se construye el jacobiano, que es el de cambio de coordenadas. Entonces tienen un jacobiano aquí de X y en Y, perdón, las derivadas en X y en Y en el dominio físico, que no es cartesiano, que es curvilíneo, y la idea es convertirlo en el dominio xi eta, que es cartesiano. Entonces, imagínense que tienen un dominio así curvilíneo. La idea es usar, o sea, ustedes tienen el problema original en la malla de la izquierda, y la idea es convertir el problema para hacer los cálculos en la malla de la derecha y luego devolver la solución
en la malla a la izquierda utilizando jacobianos. ¿Sí? Bueno, yo les recomiendo que lo lean. Aquí está el J, que aparece como jacobiano, y el código trata de representar estos cálculos paso a paso. El código no es muy amigo, yo tengo una forma mejor de cómo hacer, mucho mejor y más simple de cómo hacer aquello, pero digamos es lo que tenemos en la librería por ahora. No he subido digamos, lo tengo en mi propio eh, fork o mi propio repositorio, pero no lo he subido completamente. Es un código que todavía estoy utilizando para calcular actividad eléctrica en el cerebro. Entonces, el cerebro es aproximado por una serie de esferas concéntricas para tener los diferentes tejidos. Y lo que estoy tratando de ver, y ahí es un problema de interfase, ¿no? Estoy tratando de ver que efectivamente esté funcionando muy bien en este ejemplo particular antes de compartirlo en la librería de forma definitiva. Y recomienda la tarea revisar. Hay un ejemplo que quiero ver. ¿Dónde está el laplaciano aquí? No está aquí, probablemente está en los ejemplos. Recomienda ver el caso, a ver, test se llama, es este de aquí. Entonces fíjense que se demoran en especificar los parámetros, el dominio, se construye en la malla, se construye la fuerza, es la función, es la fuerza del lado derecho del laplaciano, de este test, que hay que ver qué cosa es, que probablemente va a ser un laplaciano por la forma como está construido aquí. Sí, es un laplaciano, claramente. Eh, entonces, vean cómo utiliza la divergencia en 3 dimensiones en la línea 3D y luego el gradiente en 3 dimensiones. Y construye L como el producto de esos dos, más las condiciones de frontera que son de Dirichlet en este caso particular. ¿Ok? Y luego viene el plot. Entonces, fíjense cómo el cálculo de, de este problema curvilíneo se reduce a usar un par de funciones que ya tenemos. ¿Sí? Obviamente ustedes tienen que implementar cuál es la malla transformada. Esto es cuando podemos, nuestro dominio curvilíneo es un mapa, o sea, una transformación de un dominio cartesiano. Es una única función. Trabajando en el caso en que tenemos una cosa que se dice overlapping grids, cuando es un conjunto de mapas, como si fuese una variedad diferenciable por pedazos. Es también un caso que estamos considerando. Y otros casos que tienen que ver con mallas refinadas de forma adaptiva o adaptativa, no sé cómo llamarlas en español. Em, bueno, Doctor, una eh, pregunta. sí. Pero, bueno, en cambio de coordenadas todo tiene que ver con difeomorfismo, ¿no? Ujú. Y la idea es que si me dan, por ejemplo, yo tengo un sistema de coordenadas curvilíneo, en general, teóricamente debe haber algún difeomorfismo que me lleve, digamos, a un cartesiano, pero lo que usted nos está mostrando, digamos, se ajusta a cualquier tipo de sistema de coordenadas curvilínea. Bueno, en realidad, como tú dices, tiene que ser suave. Y para ser suave, por ejemplo, no puedo llevar un sistema cartesiano a una esfera. Tú sabes que no es posible, ¿no? No hay un No, único. no, pero o sea, si la esfera lo veo como una superficie regular, ¿ya? Entonces, como superficie regular yo lo puedo parametrizar y entonces ahí la parametrización es un difeomorfismo, ¿no? Entre ciertos abiertos del plano y la esfera, ya el asunto Entre local. ciertos abiertos, sí, pero Claro. no en toda la esfera, porque si tiene los dos polos, vas a tener un problema, ¿no? No, no, o sea, en geometría diferencial y Sí, riemanniana, si tengo, es, si tengo, si tengo una transformación, digamos en geometría diferencial, si mm, pongamos que mi dominio está mapeado por solamente una deformación, digamos, ¿sí? ya, Ese ejemplo está ah, perfectamente ya, incluido. ya, ya. Porque o sea, en el caso de la esfera, como es una superficie compacta, entonces o sea, es imposible que lo pueda cubrir con un sistema de coordenadas, ¿no?
La teoría dice que Necesitaría dos, ¿no? Por lo dos menos dos. como mínimo Sí, cuando son compactas. sí, sí. Ok, gracias. Ahora, hay la gente que hace, eh, ¿cómo se dice? Gráficos. Tienen una otra transformación de un cubo a una esfera, que no es la transformación usual. ¿Sí? Es, lo que hacen es básicamente toman el cubo y cada una de las caras la van redondeando, por decir así. ¿Sí? Es muy interesante cómo ellos hacen esa transformación. Como les digo, para computación gráfica les sirve. Eh, no es nuestro caso, pero bueno, ellos son capaces de ingeniarse estas cosas. En fin. Pero Eh, doctor, digo, en ese caso tendría que ser la transformación vía homeomorfismo, ¿no? O sea, ya no un difio, porque el difio preserva la regularidad del objeto, claro, ¿no? claro, Para ir claro. a... Por eso en este caso tenemos jacobianos, en realidad. Hay un teorema Sí, de rigidez de la esfera. sí, Ok, sí. gracias. Sí, sí. Entonces, lo que quiero decirles es que si tenemos básicamente cualquier dominio curvilíneo que sea una deformación de un único mapeamiento, ¿sí? O sea, que no sea muy deforme, eso se llaman mallas estructuradas. eh, es una malla estructurada, ¿sí? Queriendo decir que puedo deformar la malla cartesiana un poco, por decirlo así, y tener un dominio irregular. En ese caso de dominios, este código funciona. ¿Sí? Em, déjenme O sea, por regresar. ejemplo, si pensamos en una elipse, no podríamos lograrlo. No, porque la elipse nuevamente es como una esfera, No, ¿no? espera. Sí. Ya. Eh, pero, a ver, hay ejemplos. O sea, lo que yo quiero animarlos es a que vayan a la librería y exploren ejemplos. Fíjense, aquí dicen tests, divergencia en 2D, divergencia en 3D, gradientes. Hay problemas resueltos en 2D y en 3D. Es cuestión de buscar todo lo que digan curve, elíptico 2D, nodal, curvilínea, sinusoidal. Por ejemplo, este de aquí. Es un problema en que si ustedes lo corren van a ver, pero lo que yo les invito es que primero entiendan cómo está hecho. Eh, nuevamente, desgraciadamente la versión que tienen implementada para el curvilíneo utiliza unos interpoladores de MATLAB que son de segundo orden y la forma como yo la tengo permite usar interpoladores eh, miméticos que aparecen aquí. A ver, déjenme, ¿dónde está esta parte? Déjenme retroceder un poquito. Am, ejemplos. Estos son interpoladores que están aquí, que aparecen interpol centers to faces, to nodes, faces to centers, nodes to center. Estos de aquí son interpoladores miméticos y tienen hasta octavo orden. Obviamente tendríamos que hablar de ello. Es parte de la teoría que no presenté. Y justamente introduje esos interpoladores porque había que los interpoladores que están aquí, que son Interpol 2D, 3D, Interpol, son solamente de segundo orden y no son muy precisos. Eh, y para usar curvilíneo necesitamos interpolación de alto orden. El día de ayer, bueno, sí, me cuenta de puede informar. ¿Perdón? Bueno, nuevamente los invito, la tarea tiene dos componentes, no uniforme, esta es la parte fácil. Yo les invito a que ustedes traten de resolver un problema con una malla no uniforme, su problema favorito, o busquen uno en la librería. Y el otro es esto, es leer y estudiar cómo funciona. Esta aplicación demanda un poco más de trabajo. Si alguno de ustedes realmente está muy interesado en esto, yo le invito a hacerlo, pero es una aplicación más, el hecho de construir una malla no curvilínea
puede demandar un poco más de trabajo y sobre todo ver con cuidado cómo se resuelve ello, ¿no? Es entender cómo funciona. Como les digo, si hubiésemos tenido más tiempo para la parte teórica, le hubiera dedicado un desarrollo tanto a los interpoladores como a esta parte del jacobiano inverso, especialmente en de 3 dimensiones, que es más complicado todavía. Bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy. Yo no sé si tienen algún comentario, alguna cosa que les gustaría hacer para la última sesión. Ovidio, cualquiera. Sí, estamos preparando un ejemplo para la universidad, pero ya lo vamos a mandar algo de lo que estamos haciendo. Bueno, era básicamente esto. Eh, Como les digo, Pensaba que en la curvilínea podía ayudar mucho, pero no, parece que tiene limitaciones. Bueno, no, si no lo trabajo nunca en curvilínea. sí, yo voy a intentar buscar un ejemplo bonito en donde podamos trabajar con detalle. Y, y yo los invito a que también busquen uno en un uniforme, que eso va a ser bastante simple. Eh, y bueno, si pueden trabajar en uno no curvilíneo, o pueden investigar los que están en la librería para ver cómo son. Hay uno que, por ejemplo, cambia la malla como si fuese un sinusoide. Eh, Ese es uno de los que recuerdo. Hay varios. Bueno, Ok, por favor, tanto Franco como Jessica, a ver si pueden compartir conmigo el material que tienen, que encontré muy interesante. Sí, profesor. En la carpeta de miméticos lo... Ah, lo voy a encontrar. ¿Y el tuyo, Franco, también está en la carpeta? No, doctor, yo le envío. ¿Ya? Bueno, perfecto, Ok, gracias. ok. Bueno,